Entre las múltiples y complejas consecuencias que ha traído el COVID-19, algunas de las cuales aún son imprecisas y otras ni siquiera se han visualizado aún, existe la necesidad para las organizaciones y también para los individuos de diseñar y adoptar estrategias que les permitan sobrevivir a esto que se ha denominado la nueva normalidad post-COVID-19. Las pequeñas y medianas empresas son un tipo de organización caracterizado por un débil división del trabajo, por una escasez crónica de recursos y por una baja capacitación, características todas ellas que obligan a diseñar estrategias que las recojan, esas peculiaridades, y además en el contexto actual que junto al COVID-19 se encuentra en pleno desarrollo la revolución tecnológica llamada Industria 4.0, o mejor dicho, la digitalización que transversaliza toda la humanidad actualmente. Todos los gobiernos están ahora presionados por recuperar la economía y están acudiendo a las pequeñas y medianas empresas como un instrumento para la creación de empleo rápido y de bajo costo. Tiene ante sí entonces la pequeña y mediana empresa una inmensa oportunidad para tratar de sacudirse ese lastre que la ha acompañado a lo largo del progreso económico de la humanidad, de haber sido un pasajero pobre porque ha sido un comodín que ha sido utilizado tanto por el Estado como por el mercado. Para compartir con ustedes las reflexiones que me hago en relación a esta pregunta y a estos desafíos, los invito a acompañarme en esta exposición. La primera reflexión que deseo compartir es la condición de pasajero pobre que la pyme ha tenido a lo largo de la historia económica moderna. Como lo evidencian las seminales investigaciones que nos legara el británico Angus Maddison, entre 1820 y 1998, el Producto Interno Bruto por habitante del mundo creció a una tasa compuesta anual del 1.21%, superior a la experimentada por la población que lo hizo por debajo del 1%. Irrefutablemente eso indica progreso económico, aunque se puede discutir si ese progreso ha sido distribuido equitativamente entre los países y aún dentro de estos. En ese histórico progreso económico, las pymes han participado como los principales generadores del empleo, por encima del 50 a 60% en la mayoría de los países. Pero esos mismos porcentajes no aparecen a la hora de calcular el aporte al Producto Interno Bruto, que sigue siendo mayoritariamente aportado por las grandes empresas. A tenor de las cifras del Banco Mundial, el crecimiento económico se viene desacelerando desde los años 70 del siglo pasado y en lo que va del siglo XXI, en apenas 2 décadas, por primera vez el crecimiento ha estado en 2 oportunidades por debajo de cero. Primero en el 2009 por la crisis del 2008 y luego el 2020 como efecto directo del COVID-19. Si en el largo periodo de 1820 a 1998 las pymes no lograron insertarse con firmeza al tren del progreso económico, las dificultades avisoradas para este siglo XXI obligarán a redoblar los esfuerzos para que estos constructos socioproductivos altamente importantes en el combate de la pobreza y la desigualdad, como son las pymes, puedan no solo sobrevivir, sino posicionarse como un actor protagónico del desarrollo de las naciones. 2 grandes oportunidades han tenido las pequeñas y medianas empresas para dejar de ser un pasajero de segunda en el devenir económico de los países. La primera fue con el advenimiento de la revolución industrial, cuando se escogió a la gran empresa como el tipo de organización a emplear en la industrialización de los países. Se ignoró que al lado de las grandes empresas siempre han existido pequeñas y medianas unidades productivas, las cuales en determinados espacios culturales y territoriales
competían y compiten aún con éxito en algunos sectores industriales como la confección de prendas de vestir, calzado, etc. Una excepción a esta ignorancia hacia las pymes fue el economista británico Alfred Marshall, quien descubrió en 1870 aglomeraciones espaciales de pequeñas fábricas, y en homenaje a él se acuñó el término de distritos marshallianos. Por diversas razones, Marshall no fue más allá en su acucioso descubrimiento, y las pymes quedaron huérfanas de la debida atención por parte de los estudiosos de los temas económicos. Ello no impidió, por supuesto, que ellas siguieran existiendo, y de hecho surgieron en casi todos los países que se adentraban en sus respectivos procesos de industrialización. Al concluir la Segunda Guerra Mundial se presentó una segunda oportunidad para visibilizar a las pymes como factores socioproductivos relevantes. El Plan Marshall impulsó la reparación de la infraestructura productiva dañada durante el conflicto bélico. Italia, uno de los países afectados por la guerra, descubrió la fortaleza de las pymes en la recuperación económica rápida y relativamente barata, acuñándose los publicitados distritos industriales italianos, una especie de resurrección del distrito marshalliano que lograron colarse en algunos ámbitos académicos europeos principalmente. Al presentarse el agotamiento del llamado periodo de oro del crecimiento, 1945-1975, las pymes de nuevo quedaron desasistidas de una atención adecuada por parte de la academia y de los responsables de políticas públicas, quienes se aferraron a usarlas como simples instrumentos de empleo. Con la reestructuración no solo económica, sino también social, política y cultural que entraña el COVID-19, a las pymes se les presenta una tercera oportunidad histórica para insertarse en la nueva normalidad como un actor estratégico en la construcción de un nuevo tejido empresarial. Tanto el Estado como las grandes empresas necesitan apelar al concurso de las pymes para generar empleo rápidamente. La revolución tecnológica representada en la llamada Industria 4.0 coloca a la disposición de los dueños gerentes de las pymes de recursos inéditos que estratégicamente usados pueden permitir a estas organizaciones cambiar de puesto en la ruta del progreso económico. La aún imprecisa nueva normalidad es el test para todas las empresas y en general para todas las organizaciones productivas o no. Como cualquier otra organización, la pyme post-COVID-19 tendrá que aprender rápido a ejecutar actividades hasta ahora impensables o que se consideraban innecesarias, como las relacionadas con las llamadas medidas de bioseguridad. Asimismo, todas las organizaciones de una manera u otra luchan por sobrevivir a la pandemia, por lo que practican control de daños. En lo específico, las pymes atenderán al menos 3 frentes de trabajo, cada uno de suyo demandante de tiempo, conocimientos y recursos, como son la inexorable restauración de las redes de producción, los desafíos de la digitalización y los cambios demográficos que están en marcha y que afectan no solo la restauración socioproductiva del mundo, sino también la geopolítica, algo que suele excluirse en la consideración de las pymes. La reanudación de la producción a través de redes supondrá oportunidades y amenazas para las pymes. La nueva normalidad estará teñida por relocalización de muchas fábricas, hoy ubicadas en países de mano de obra barata, pero que por razones de bioseguridad los países desarrollados no desean confrontar los desabastecimientos padecidos en el COVID-19. Hacer nuevos productos con los recursos financieros y tecnológicos disponibles pasa a ser una tarea urgente para cualquier gerente de cualquier organización que necesite acudir a los mercados a procurarse clientes. De no paliarse el desempleo ocasionado por la pandemia, las presiones migratorias aumentarán y contaminarán los entornos geopolíticos
Y si eso se une al envejecimiento en marcha de la población, se crean oportunidades, pero también amenazas, que deben ser recogidas en las decisiones estratégicas. Todos los gobiernos tienen políticas hacia las pymes, incluyendo la no política, que consiste en dejarlas a las dinámicas exclusivas de los mercados sin mayores intervenciones del Estado, salvo para preservar los derechos de propiedad o cumplir con normas de la Organización Mundial del Comercio. En situaciones como las generadas por el COVID-19, es difícil que los gobiernos se inhiban de actuar en el mundo de sus pymes. Dependiendo de la orientación política e ideológica de los gobiernos, estos se inclinarán por alguna mezcla de políticas entre asistencialismo, pero también con componentes de promoción de desarrollos territoriales específicos y estímulos al emprendedurismo. Y dada la economía globalizada existente, también los gobiernos se verán obligados a permitir la competencia abierta. El asistencialismo es la política más ampliamente usada y lamentablemente pocos son los países que puedan exhibir resultados satisfactorios y sostenibles de su uso. Subsidios, preferencias arancelarias, compras gubernamentales, acceso a centros de capacitación, entre muchas otras variantes, se han empleado con resultados diversos. Siendo difícil erradicar el asistencialismo, solo se requiere que los dueños gerentes y las organizaciones e instituciones de apoyo a las pymes asuman las políticas asistencialistas con carácter de apalancamiento temporal y más temprano que tarde tratar de ganar autonomía económica para no depender de la volatilidad propia de las políticas públicas. El desarrollo local con visión global es una opción de política pública no excluyente de otras, que permite articular esfuerzos de distintos actores en torno a objetivos focalizados en determinados territorios, en los cuales es factible crear o recrear atmósferas como las ya probadas en los distritos marshallianos o el de los distritos italianos industriales. El emprendedurismo es una política pública soportada con recursos internacionales y los llamados capitales de riesgo, y cada vez es más aceptada e incluso acogida por los gobiernos. Asumida como estrategia de educación para incentivar la innovación tecnológica entre la población, puede ser aprovechada por las pymes, sobre todo para apalancarse en el esfuerzo de la digitalización. Los dueños gerentes de las pymes tienen que tomar dos decisiones existenciales que marcarán la estrategia de sus empresas. Una tiene que ver con su actitud hacia el crecimiento de las dimensiones, pudiendo optar entre no crecer, manteniendo sus activos, fuerza laboral y cartera de clientes, por ejemplo, en niveles más o menos constantes, o bien pueden decidir crecer. Si se decide por no crecer, se debe estar consciente de que todos los días debe luchar por reducir los costos y mantener una corriente de innovación permanente en materia de procesos y productos que les permita cumplir con sus clientes. Están en esta condición en lo que se llama una competencia abierta. Asumir el crecimiento de las dimensiones de la empresa implica el incremento del punto de equilibrio, pues a mayores inversiones y costos de operación y mantenimiento hay necesidad de mayores ingresos para cubrirlos y además que dejen la rentabilidad necesaria que justifique el esfuerzo inversor. Las pymes que deciden crecer necesitan una estrategia de crecimiento que reclama, entre otros aspectos, el talento humano adecuado en cada puesto de la organización. La otra decisión que determina buena parte de la razón de ser de una pequeña o mediana empresa es acerca de cómo ir al encuentro de los clientes, si va en solitario o integrado en alguna red como proveedor. Ir en solitario al mercado tiene mucha más incertidumbre que ser proveedor. Al combinar las dos decisiones existenciales de crecer o no con la de ir al mercado solo o integrado en redes, se configura el menú de estrategias genéricas para las pymes, siendo necesario escoger una configuración para desarrollar las ventajas competitivas, pues pretender más de una de ellas no es factible
dada la limitación de recursos que por lo general aquejan a estas organizaciones, incluyendo el escaso recurso de la racionalidad limitada. El mundo pyme es disperso geográficamente y altamente fragmentado en actitudes, visiones y enfoques, por lo que la pregunta a lo que se debe y puede hacer para que este tipo de organización deje de ser un pariente pobre de la economía y juegue el papel social que le asigna la sociedad, tiene que ser respondido en primer lugar por entes ajenos a ellas, para ayudarlas a crear en determinados espacios, sean estos países o grupos de países, un consenso relevante acerca de sus potencialidades y desafíos. En principio, el Estado debería ser el más interesado en convertir a las pymes en un agente de desarrollo social y económico amigable con el ambiente y con justicia social. Pero ni la historia pasada ni la complejidad del presente contribuyen a depositar en él la mayor carga de responsabilidad, aunque sin duda alguna cualquier iniciativa en favor de este tipo de organización debe contar con el apoyo, al menos político, del Estado. Hay dos actores que pueden jugar un rol muchísimo más proactivo para revertir la condición de pariente pobre de la economía que han ostentado las pymes, particularmente en los países menos desarrollados. Uno de esos ya se viene incorporando agresivamente, como es la comunidad internacional, existiendo hoy una verdadera plétora de instituciones desde el Banco Mundial hasta organizaciones sin fines de lucro, habilitando recursos financieros y tecnológicos hacia el mundo de las pymes. El otro actor que ha venido incursionando, pero con timidez, en el mundo de las pymes es la academia. Esta puede jugar un rol muy importante, pues lo que más urgentemente se necesita es alfabetizar tecnológicamente, educar y concientizar no solo a los dueños gerentes de las pymes, sino también a los funcionarios de los estados y las organizaciones de apoyo a las pymes acerca de los inmensos desafíos que éstas tienen por delante, todos ellos difíciles, pero factibles de asumir. Bien, espero que haya podido incentivarlos a reflexionar sobre las grandes oportunidades, no exentas, por supuesto, de amenazas y desafíos, pero que son, por más difíciles que sean, perfectamente superables para que las pymes se conviertan en un actor protagónico en la nueva normalidad o lo que se llame la reconstrucción, reactivación de la vida social y económica de los países, fundamentalmente de los países menos desarrollados. Y para ello los invito a que, de ser de su agrado, puedan contactarme a través del correo r.rosales@catalejovirtual.com a fin de establecer algún intercambio fecundo y poder ampliar ustedes y yo nuestro conocimiento acerca de esta especial categoría organizacional como son las pequeñas y medianas empresas, que han sido tradicionalmente excluidas de distintos ámbitos, pero que están allí presentes demandando nuestra atención. Muchísimas gracias.